En términos legales, Venezuela cuenta con una serie de leyes, decretos, normas, etcétera, que de alguna manera impulsan el uso del Internet y el uso de las tecnologías. Mas no encuentro ninguna ley que específicamente hable sobre el uso de las tecnologías en la educación, y particularmente en lo que se refiere a la educación a distancia. Sin embargo, dentro de ese amplio marco jurídico que tiene Venezuela, en ese conjunto de leyes que se han elaborado, de alguna manera se facilita la posibilidad de dar las clases a distancia, de que exista la posibilidad de la educación a distancia. Algunas leyes o normas que podemos mencionar. La primera es en 1999, cuando se reformula la Constitución, cuando se hace la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este caso, el Estado asume la obligación de garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información. Se reconoce a la tecnología y a los servicios informativos el carácter de interés público. Ese es un primer impulso importante, por cuanto abre un amplio espectro de posibilidades para el desarrollo de la educación a distancia. En el año 2000, Lotel reconoce a la tecnología el carácter de interés general. Aparece el decreto 825 que establece el Internet como un área prioritaria. O sea, se declara el acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela. Llama la atención que no aparece el ámbito educativo propiamente. Sin embargo, al entender el desarrollo cultural, pudiéramos incluir ahí todo lo que se refiere a educación, indudablemente. Sin embargo, llama la atención que no se especifica claramente el área educativa. En el 2001, la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, una importante ley que generó mucha polémica, pero que a la larga ha demostrado ser una ley ponderada con ciertos beneficios, digamos. En este caso se da un valor probatorio al uso de medios electrónicos en los procesos administrativos y judiciales. Tiene más un carácter desde el punto de vista judicial, legal, que desde el punto de vista de lo que pudiera influir en la educación. También aparece la ley especial contra los delitos informáticos. Y en este caso, pues se protege la privacidad de las comunicaciones y de la información contenida en medios digitales. Mal que no se habla específicamente de educación, sin embargo, hay que tomar en cuenta que los datos de los estudiantes, los datos de los profesores que están en las bases de datos de las universidades y de los institutos educativos, forman parte o están cubiertas por esta ley especial. Más adelante surge el decreto 3390, con rango y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Este también es un importante paso, una importante ley que en su momento también causó cierta polémica, pero trajo resultados relativamente beneficiosos. En este caso, la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación busca fomentar la transferencia e innovación tecnológica, al declarar las actividades científicas, tecnológicas e innovación como actividades de interés público y general. Esta ley, si bien no impulsa o no determina exactamente la educación a distancia, por lo menos abre dentro de la educación y dentro de las universidades un carácter de apoyo a lo que es la investigación, lo que es la innovación. Dentro de esas áreas de investigación, por supuesto, está la educación a distancia como objeto de estudio, que es muy importante. O sea, tenemos que tener proyectos de investigación sobre la misma educación y sobre la educación a distancia, de manera de minimizar el impacto dañino que pueda tener y maximizar los datos, los efectos positivos que el uso de la educación a distancia pueda tener. Ya en el año 2004 aparece el decreto 1423 de fecha de diciembre de 2004 sobre el uso prioritario de software libre. Esto también, de alguna manera, establece pues que
debe hacerse un uso prioritario de software libre en la administración pública. Esto, digamos, este decreto, perdón, fue derogado por la ley de Infogobierno del 2013, que veremos más adelante. Sin embargo, en su momento, este decreto impulsó el uso del software libre, entre los cuales hay algunas, digamos, plataformas de educación a distancia que están fundamentadas en software libre, y algunas universidades lo asumieron de esta manera. En el 2005 aparece la Ley de Tecnología de Información, que busca la extensión, digamos, el desarrollo, la promoción y la masificación de las tecnologías de información en el país, y sienta bases de lo que pudiera ser el gobierno electrónico. Esta ley también tuvo su impacto e impulsó en algunos organismos la creación de páginas web, de portales, digamos, interactivos, de manera de mejorar los servicios y darle facilidades a los ciudadanos. En el 2006 aparece la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en salas de uso de Internet, videojuegos y otros multimedios. En este caso, una de las características de esta ley es que prohíbe a los niños, niñas y adolescentes el acceso a una serie de contenidos en las salas de Internet que estén asociados a violencia, a criminalidad, a, digamos, impulsar, incentivar cualquier tipo de acto delictivo. Esta ley tuvo cierta polémica, porque algunos asumían que tenía un carácter restrictivo o un carácter represivo. Si se ve en el buen sentido, en el aspecto educativo, tiene un valor porque de alguna manera marca los contenidos o la prohibición de contenidos violentos, de contenidos delictivos en lo que pudiera ser la educación a distancia. O sea, aun cuando no lo menciona específicamente, está, digamos, inmersa, está incluido pues ese aspecto dentro de lo que sería la educación a distancia. Algunos piensan que no sería necesario tener una ley, pero obviamente sí es conveniente. Ya entonces en el 2007 aparece el decreto 5263. Este decreto establece el programa de infocentros y se fortalece y se crea una fundación ad hoc para el desarrollo de los infocentros. Conjuntamente con esto, en el 2007 aparece el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que se enmarca ese plan desde el 2007 hasta el 2013 y que propone fortalecer y hacer crecer el sector mediante la participación del sector privado a efectos de desarrollar las telecomunicaciones. Este plan, conjuntamente con el decreto anterior, le dan un impulso bastante importante al uso de la tecnología y sobre todo al uso con ciertos fines educativos, digamos así, porque en realidad los infocentros, cuando estaban dirigidos al ciudadano común para efectos de usar el Internet, lo que el ciudadano común lo deseara, muchos de esos infocentros fueron instalados en colegios, en instituciones educativas, de manera que se vieron beneficiados, aun cuando no marcó exactamente una tendencia a lo que pudiera ser la educación a distancia, pero ya empezó a crear, digamos, dentro de las escuelas, una cultura sobre la informática y el uso del Internet. En el 2008 sale el decreto 6265. Ese es un decreto que tiene rango, valor y fuerza de ley de simplificación de los trámites administrativos. Esa ley, más que todo, deroga el decreto 369 de 1999 y que de alguna manera impulsa el uso del Internet, más no tiene ningún efecto, digamos, importante en cuanto a lo que pudiera ser la educación a distancia, pero sigue teniendo un valor, digamos, en cuanto a que sigue promoviendo, favoreciendo el uso del Internet y el desarrollo de las tecnologías de comunicación. En el 2009 está el decreto 6649,
en el cual ya se declara el uso del Internet en el poder público. En este caso, hay una revisión de la política anterior por cuanto declara el uso del Internet en el sector público como un gasto suntuario que requiere la autorización especial del Ejecutivo. Eso también generó mucha polémica, pero tenía el sentido de que en muchas oficinas se usaba el Internet, pero para juegos, para comunicarse con la familia, para comunicarse con los amigos, para digamos, actividades que no tenían nada que ver con el trabajo, generando cierta ineficiencia, dentro de las actividades del sector público y, por supuesto, de gastos innecesarios que no hacían falta. Este aspecto, digamos, tiende a minimizar entonces o a favorecer pues la eficiencia en el sector público. Obviamente, una persona con internet gratis en su oficina, la tendencia es a darle un uso que pudiera ser, digamos, no adecuado para sus funciones laborales. También surge en el 2009 la ley para la prohibición de videojuegos y juguetes bélicos. Y en este caso, la ley específicamente prohíbe la comercialización de videos, juegos y juguetes considerados violentos. Ley también bastante polémica porque de alguna manera afectó a las empresas que comercializaban videojuegos o a las empresas que desarrollaban juegos. Y se ponía dudas en cuanto a cómo sería la clasificación, quién haría la clasificación o en base a qué criterios se haría la clasificación de juegos violentos. Esa es una polémica que de alguna manera todavía existe. Muy difícil, digamos, vamos a decir, de dimensionar, de delimitar claramente dónde comienza el hecho violento del juego o no. Hay muchas formas de violencia y, por supuesto, algunas pueden ser violencias que pudieran no ser tan violentas, digamos así, es lo que alegan algunos de los opositores a esta ley. Sin embargo, de alguna manera, esta ley, si pudiéramos decir que de alguna busca resolver el problema de la violencia, de la apología al delito, que es abundante en nuestros medios de comunicación, en televisión, en video, en internet, etcétera. Pero, digamos, tiene el sentido de que influye de alguna manera también en las instituciones educativas a efectos de resguardar pues, los contenidos educativos que se manejan a través de la educación a distancia. O sea que hay una especie de influencia sobre lo que pudiera ser la educación a distancia. En lo personal considero que esta ley tiene un sentido positivo, pero de muy difícil aplicabilidad. O sea, hoy seguimos viendo en el internet videos, películas, canales donde se hace la apología del delito descaradamente, sin ningún recato, y el uso de la violencia pues es evidente pues que no se está, o no hay forma de aplicar esa ley, bueno, que no haya forma de aplicarla, probablemente no ha habido la suficiente capacidad o interés de aplicarla como debe ser. En el año 2010 viene lo que se llama la reforma de la LOTEL, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y declara el uso de Internet en el poder público como un gasto suntuario, que de alguna manera ya se había hecho anteriormente, pero se ratifica y se establecen posiciones más claras en cuanto a eso. Y se hace una reforma de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Esta ley también bastante polémica por cuanto establece pues, el control sobre el uso de los medios de comunicación y los contenidos. Y en algunos casos pues, se argumenta que tiene un carácter represivo. La misma prohíbe una serie de contenidos en Internet, estableciendo un amplio margen de interpretación para censurar contenidos. O sea, digamos, ese amplio margen no tiene unos límites, no se sabe exactamente quién administra eso, cómo se administra en cuanto a los criterios que se van a manejar. Por lo tanto, pues esa ley es polémica. Pero aún así, tiene un sentido positivo en cuanto a que influye sobre los aspectos educativos de las universidades, del sistema educativo en general,
y por supuesto, de lo que sería la posible educación a distancia. Ya en el 2012 aparece un decreto con rango, valor y fuerza de ley sobre el acceso e intercambio electrónico de datos. Esta información, digamos, este decreto afecta también lo que tiene que ver la información y los documentos entre órganos y entes del Estado. Digamos, este decreto fue también derogado por la ley de Infogobierno. Tuvo una duración muy escasa. Luego aparece ya en el 2013 lo que hemos mencionado, la ley de Infogobierno, y que desarrolla el parámetro del gobierno electrónico, promueve el parámetro del gobierno electrónico. Digamos que de alguna manera, cuando nuevamente no aparece explícito nada, tangencialmente pues afecta o influye sobre lo que puede hacer la educación a distancia y básicamente lo que es el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación que van asociadas, por supuesto, a ambas, pues, tanto lo que puede hacer el infogobierno como lo que puede ser la educación a distancia en las universidades públicas, quizás. En el 2014 aparece la ley CESPA. Esta ley crea la Dirección de Estudios Técnicos y de Información, entre cuyas funciones se encuentra procesar y analizar la información proveniente de las web y analiza los comportamientos en las redes sociales. Otra ley polémica porque tiende de alguna manera a establecer figuras de control que algunas personas pues rechazan rotundamente y otras obviamente las entienden como una forma de controlar el exceso que a veces se comete en los medios de comunicación y especialmente en Internet. También, cuando no se menciona específicamente la educación a distancia, esta ley tiene una influencia sobre el ámbito educativo. Luego, en el 2016, viene otra reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la LOTEL. No entró en vigencia y, digamos, fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. Ley también muy polémica, por cierto, pero que quedó eliminada, no se aplicó. Luego, en el 2017, hay varias leyes que de alguna manera influyen sobre el aspecto de las telecomunicaciones, básicamente de la tecnología y de lo que tangencialmente toca al aspecto cultural y educativo. Eso fue en el 2017 que apareció la Ley de Excepción y Renovación, que fue renovada del 2017, y contempla dictar regulaciones contundentes, transitorias y excepcionales que impidan las campañas de desestabilización y distorsión de la economía, impulsados por factores nacionales y foráneos a través del sistema de tecnología de la informática y el ciberespacio, o el cyberespacio, como dirían algunos. Esta ley, por supuesto, también tiene un carácter muy polémico, surge en un momento de gran convulsión política en el país y se interpreta obviamente en su sentido represivo, pues, en su sentido estrictamente represivo y controlador, tratando pues de alguna manera de obviar o minimizar los aspectos, digamos, políticos que en ese momento se vivían. También aparece una ley en ese mismo marco, en esas mismas circunstancias, que establece, o sea, la ley contra el odio. Esa ley establece pues que se le dará cárcel a quienes cometan acciones que sean calificadas como incitación al odio y al mismo tiempo que amenacen a los prestadores de servicios, o sea, de alguna manera también le amenaza a los prestadores de servicios y televisión con sanciones de revocatoria de la concesión y a las plataformas de redes sociales con multas y bloqueos a sus sitios web. Esto también, por supuesto, todas estas leyes tienen un carácter, digamos, de control, tienen un componente represivo que obviamente pues a algunos no les gusta, otros lo aceptan y, ¿por qué no? Otros también les gusta y otros también manipulan algunas informaciones que no son así. Pero bueno, el hecho es que
marca también una pauta en cuanto a el carácter de lo que se debe transmitir. Y eso, por supuesto, de alguna manera toca también lo que debería usarse, los contenidos que deberían aparecer en educación a distancia. Y, digamos decir, hay una última providencia que surge en ese mismo año, en el 2017, que se establece una providencia de Conatel, que amplía el plazo de retención de datos de telecomunicaciones a 5 años e incrementa la cantidad de datos a recabar. Este aspecto, cuando no toca directamente la parte educativa, tiene que ver con los datos. O sea, que los datos que pueda tener cualquier institución y que deben ser guardados por lo menos con 5 años. En otras leyes también se especifican cosas parecidas donde se establecen plazos mayores, y en el caso de las universidades tiene que ver, por supuesto, con los datos de los estudiantes, con los datos de los profesores, en el cual pues las notas no pueden tener digamos, un plazo de 5 años, tienen que tener plazos mucho mayores. Actualmente se establecen 25 años, de manera que bueno, eso solamente afecta el aspecto administrativo. Hasta ahora, en todo lo que hemos conversado, este es el marco legal que se mueve alrededor de las tecnologías de la información y la comunicación, y de la tecnología propiamente, que no sea de comunicaciones. Pero llama la atención, por supuesto, que no hay una normativa clara, o no había, de hecho no la hay exactamente, pero no hay una normativa tácitamente expresada para regular o promover la educación a distancia. Ni siquiera la actual ley de educación y la ley de universidades. Más adelante analizaremos al final la ley, digamos, no la ley, las normas que emitió el Consejo Nacional de Universidades a efectos de tratar de promover y regular lo que sería la llamada educación multimodal. La veremos más adelante.